Bueno, empecemos. Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Daniel Vanegas, delegado y director local de la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina, ASOCEM Ucuenca. En conjunto con las sociedades científicas ASOCEM Ucacue, ASOCEM UTA y ASOCEM Ucuenca, saludamos a los asistentes y agradecemos su participación en el taller teórico práctico de pósters científicos como parte del plan semillero de investigaciones. La ponente que nos acompañará el día de hoy es la doctora Karen Prieto Fuenmayor, docente investigadora de la Universidad Católica de Cuenca, docente del Laboratorio de Biología Molecular en el Centro de Investigaciones Endocrino-Metabólicas de la Universidad del Zulia, Venezuela, licenciada en Bioanálisis, tutora en trabajos de titulación en maestrías de laboratorio clínico y obesidad y sus comorbilidades, autora de varias publicaciones científicas en revistas indexadas, tales como Comportamiento de la tasa de mortalidad infantil tras un esquema de inmunización oportuna, trastorno de ansiedad generalizada como factor asociado a obesidad en pacientes adultos y muchas otras investigaciones de gran importancia. Dicho esto y sin más preámbulo, le damos la bienvenida. Adelante, estimada doctora. Muchas gracias por la invitación a todas las organizaciones que están involucradas. Quiero comenzar dándoles una felicitación porque el que ustedes estén aquí involucra un esfuerzo de ustedes. Sé que la mayoría están en interciclo, así que deberían estar disfrutando de sus vacaciones y están aquí. Están aprovechando muchísimo su tiempo. Yo en algún momento estuve también de ese lado, estuve como estudiante, pero no me quedé solamente escuchando mis clases y presentando mis pruebas, sino que fui un poco más allá. Y no saben todo lo que les va a permitir a ustedes hacer todo esto en investigación que están haciendo, porque no solo es participar en su carrera, porque todos sus compañeros lo hacen también, pero ustedes van a tener un plus. Ustedes van a ser médicos, pero también van a ser investigadores, también van a tener experiencia en investigación. Entonces, de verdad que eso es muy enriquecedor y les hace ver la medicina desde muchas otras perspectivas. Entonces, bueno, el tema que nos atañe el día de hoy es la elaboración de póster científico, la importancia de dar lugar a ese, eh, vamos a decir, ese producto científico que les va a permitir a ustedes mostrar las investigaciones que ustedes han desarrollado, que puede ser por poco tiempo o por largo tiempo, y permitir dar a conocer los resultados de la misma. Entonces, vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla. Me avisan, por favor, si se puede visualizar bien. Avísenme, por favor. Sí, doctora, sí se puede visualizar. Ok, no sean tímidos, chicos. Pueden encender la cámara cuando quieran. Bueno, a menos que de repente están en el gimnasio o quizás en otras actividades, cocinando. Pero bueno, lo importante es que dentro de todo estén prestando atención a lo que vamos a conversar el día de hoy. Yo sé que todos los docentes dicen lo mismo, que no quieren que esto sea un monólogo. Yo no quiero que esto sea un monólogo unilateral, sino que quiero que ustedes hagan las preguntas que tienen que hacer, las inquietudes, de repente también hablar un poco de la experiencia que han tenido los que ya han podido presentar este tipo de producto científico en diferentes eventos. Entonces, ya saben, chicos, no sé, aquí estamos todos de tú a tú. Somos pares, investigadores, en eso estamos. Ok, entonces, bueno. Muchas gracias por la presentación a Joel. Mi nombre, como les dijo, es Karen Prieto. Trabajo acá en la universidad desde hace 7 años aproximadamente en la carrera de medicina, específicamente en la asignatura de biología humana, pero también me desempeño en mis labores administrativas en el área de investigación. Soy colaboradora del departamento de investigación. Próximamente
vamos a trabajar en un proyecto de investigación. Eh, yo creo que estaremos a muy poco, unos días de comenzar. Los que estén interesados en participar son bienvenidos. Entonces, nada más tienen que venir aquí a mi oficina a decirme, estoy aquí en la oficina 103 de la carrera de medicina. Entonces, vamos a hablar un poco de cómo se va a elaborar un póster científico. Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos que pretendemos en este seminario? Definir qué es un póster, identificar el propósito del póster, identificar las partes que deben incluir un póster, describir algunos aspectos que se deben tomar en cuenta para el diseño de un póster y presentar ciertas pautas para diseñar un póster con la herramienta más sencilla que es el PowerPoint. Yo sé, chicos, que ustedes son muy tecnológicos y que ustedes tienen herramientas que son muchísimo más accesibles y de repente muchísimo más amigables y que trabajen de repente con inteligencia artificial, pero creo que tenemos que regresar a lo básico. Vamos a comenzar con PowerPoint para ver las normas y ya después ustedes pueden trabajar o aplicar lo mismo a cualquier plataforma, software o página web en la que ustedes deseen trabajar. Entonces, ¿qué es un póster científico? Un póster científico no es más que un documento o un producto que se diseña para comunicar de forma breve y precisa los resultados de una investigación. Piense que los resultados de una investigación pueden mostrarse de diferentes formas. ¿Cómo podemos mostrarlo? Lo podemos mostrar en una publicación científica que puede ser ya sea un artículo original, una revisión bibliográfica, un reporte de caso clínico o también de repente como una comunicación breve. Eso sí es una comunicación científica. Ahora también tenemos otras maneras como la divulgación científica, que la divulgación científica es para todo público. Entonces, ya ahí tenemos que tomar otros aspectos. Pero en este caso, el póster científico es una comunicación científica. Es decir, ¿quiénes van a ver nuestro póster? Generalmente nuestro póster los van a ver pares. Es decir, si uno va a un congreso, ¿quiénes van a estar en el congreso? Probablemente población general muy poca va a asistir, por ejemplo, a un congreso de cirugía o un congreso de medicina interna. Entonces, generalmente nuestro trabajo va a ser mostrado a pares, es decir, a otros médicos o a otras personas que sean afines a las ciencias de la salud, en el caso de que hablemos de esta área, ¿no? Se distingue por incluir unas partes específicas que va a depender también de qué tipo de investigación nosotros vamos a mostrar en el caso del póster, que permiten a las personas obtener un conocimiento general del trabajo en 10 minutos o menos. Y van a ver que cuando uno va a exponer el trabajo de un póster científico, generalmente el tiempo que dan para la exposición está entre 10 y 15 minutos. Entonces, bueno, aquí podemos ver un ejemplo de un póster científico. Déjenme colocar aquí el puntero láser para que lo puedan observar mejor. El póster, o también llamado cartel científico, es la representación gráfica de un trabajo de investigación. Por eso es que vamos a ver muchas imágenes generalmente en el mismo. Estudio o experiencia de un caso clínico, también podemos mostrar proyectos de investigación que se presentan como estrategia de enseñanza-aprendizaje en conferencias, mesas redondas o seminarios que favorecen la comunicación crítica entre los asistentes y los autores. Imagínate que sea un proyecto que tú te tardaste 5 años en desarrollar. ¿Cuánto material no hay escrito sobre eso en todo el trabajo que uno desarrolló en 5 años? Pero obviamente en los congresos no van a tener el tiempo para que nosotros podamos explicar detalladamente qué fue lo que se hizo, cómo se hizo, el cronograma, cómo se llevó. Entonces, esto es una manera bien fácil para que la gente se acerque, conozca nuestro trabajo y ya después uno puede establecer los contactos necesarios para de repente hacer redes institucionales, participar en otros proyectos de investigación, conocer
otras personas que de repente estén trabajando en la misma área y ver cómo de repente desarrollar proyectos en conjunto. Entonces quiero conocerlos. Quiero saber si ustedes han realizado alguna vez un póster científico. ¿Con qué finalidad ustedes realizaron ese póster? ¿Y qué plataforma usaste para el diseño? Entonces, a ver, pueden decirme su experiencia de dos formas. Pueden hablar, porque yo sé que ninguno de los que están acá son mudos, pueden decirlo o también pueden escribírmelo en el chat y yo lo leo. Entonces, bueno, por favor, los que vayan a hablarlo, levanten la mano y yo les voy dando el derecho de palabra para que no todos hablen al mismo tiempo. Entonces, respóndanme estas tres preguntitas. No todos a la vez, chicos. A ver, María Cielo. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, sí he realizado un póster científico. Era sobre los efectos tóxicos de un consumo frecuente en el paracetamol, del Ujú. paracetamol, y en qué provincias de todo el Ecuador se daba más, en qué ciudades también. Y la plataforma que utilizamos fue Canva porque se nos facilitó, la verdad, realizarlo ahí. Muy bien. En el momento que lo realizaste, quiero saber si tenías, obviamente los congresos siempre dan las directrices de cómo van a realizar el trabajo, ¿verdad? Pero quiero saber si tenías la parte teórica de cómo realizarlo. Sí, la UCI nos brindó básicamente una guía para poder realizar el póster científico, los requisitos de objetivos, cómo tenía que ser el título, los resultados, todo, sí nos guiaron, la verdad. Muy Pero bien, igual, a pesar de ello, la verdad, a mí sí me quedaron algunos vacíos, entonces también por eso estoy aquí. muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hablar de su experiencia? Creo que por aquí me han dejado dos. Vamos a ver. A ver, Nuri dice que no has realizado todavía un póster, pero bueno, ahorita vas a tener todas las herramientas para poderlo hacer. Y María Rodríguez dice que lo hizo para la materia de histología y primeros auxilios. En histología fue al explicar una afección sobre la esofagitis con reflujo. Quiero saber qué tipo, María, de póster hiciste. ¿Hiciste un póster a partir de una revisión bibliográfica o era un artículo original? Si me puedes responder. La finalidad fue explicar de una manera más eficiente el tema que previamente fue con fuentes confiables y sí, lo hicieron en Canva. Ok, muy bien, muchas gracias, María. A ver, ¿alguien más? Muy fácil la pregunta, chicos. ¿Han hecho o no han hecho el póster? Si lo han hecho, ¿con qué finalidad y qué plataforma utilizaron para hacer? A ver, Joel, dime. Sí, doctora, bueno, la vez que nosotros realizamos, lo hicimos para la Expo Cato sobre el riesgo cardiovascular y bueno, no teníamos conocimiento en sí de teoría, sino nos guiamos como en un modelo y lo hicimos en Canva también. Ok, muy bien. Entonces, también fue a partir de una revisión bibliográfica, o ustedes hicieron un artículo original y lo reflejaron en el póster. ¿Cómo fue, Joel? A partir de una revisión bibliográfica. Listo. Eso también es muy importante tenerlo claro. Una última persona, por favor. Una última persona, la una. A ver, Daniel. Sí, yo igual alguna vez hice un póster científico, como hace un año. Fue para un concurso que se desarrolló en la universidad y el tema era sobre microbiota. Nuestro tema en específico fue el efecto de los antibióticos sobre la microbiota de los niños. Igual fue una revisión bibliográfica y pues utilizamos Canva. Muy bien. Ya veo que Canva es lo que está imperando ahorita. Muy bien.
Muchas gracias, chicos, a los que participaron. Los demás, por favor, háganse esa pregunta, respóndansela y vamos a ir viendo en el desarrollo del tema qué aplicaron y qué no aplicaron. Entonces, ¿cuál es el propósito del póster? El propósito del póster va a ser entonces comunicar y difundir los resultados de una investigación de forma breve y precisa. Como habíamos visto anteriormente, los póster nos permiten divulgar una información que cuando nosotros lo vamos a expresar, va a ser en no más de 10 minutos. Y en verdad nada más tenemos, de repente el congreso dura 3 días. Hay veces que los congresos que tienen varias temáticas solamente te dan medio día para exponer tu póster y de ese mediodía tú tienes 10 minutos para defenderlo ante un jurado. También les permite conocer si se es capaz de resumir un trabajo científico en un espacio limitado. Entonces recuerden que en la investigación científica o en la redacción científica todo se basa en 3 aspectos, que es ser breves, claros y precisos. Todo investigador tiene que tener capacidad de síntesis. Y tercero, como ya les había comentado, crear relaciones con otros investigadores de nuestro ámbito de conocimiento. Entonces, ¿qué tiene a favor el realizar un póster? Que tiene gran potencial de comunicación. Si nosotros, cuando yo doy el curso de redacción científica, les muestro varios casos, ¿no? Cuando vemos una imagen, cuando vemos solo texto y cuando vemos una tabla o un gráfico. ¿Qué es lo que tiene mayor impacto? Siempre va a tener mayor impacto una imagen. Por eso es que una imagen vale más que 1000 palabras. No tiene limitación temporal, como les digo. Pueden estar expuestos durante todo el Congreso a pesar de que ustedes no estén allí mismo para defenderlo, aunque cuando uno tiene un póster en exposición, lo ideal es que en los recesos de las conferencias, en algún tiempo libre que tengamos del evento, es importante estar rondeando dónde están los carteles a ver si alguien se ha interesado en nuestro trabajo. Comunicación directa con los autores, porque generalmente en el póster se deja el correo electrónico del autor principal o del autor de correspondencia. Entonces, cualquier cosa, si la persona está muy interesada en el tema, simplemente se comunica directamente vía correo electrónico si no está el investigador en ese momento frente al póster. Suele preferirse hoy en día por los autores y organizadores porque lleva menos tiempo. Obviamente, cuando uno está organizando un evento científico, sí es un poquito de dolor de cabeza recibir el trabajo, evaluarlo, ver en dónde va a ir colocado, colocar la codificación, tener todos los materiales para que, y eso ya lo vamos a ver más adelante, para colocar el cartel, entre otras cosas. Menos limitación en idiomas que no se dominan, porque bueno, ya ustedes saben que uno puede tomar una foto, de repente subirlo a una inteligencia artificial y lo traduce, entonces tiene menos limitaciones en ese caso. Nuevas posibilidades como el póster electrónico. De hecho, en los últimos congresos que he ido, los pósteres han sido electrónicos, es decir, colocan una pantalla un poco más pequeña que las que tenemos acá en la carrera, creo que son como de 72 pulgadas, em, las colocan en el Congreso y uno simplemente lleva su memory o envía el correo electrónico del Congreso el cartel y ya cuando uno va a exponer está ya colocado en el televisor. En contra. Que se considera una comunicación de segunda fila en un congreso, obviamente porque en el congreso, ¿qué es lo principal? Asistir y ver a las conferencias y a los eventos, conferencias, simposios, entre otras cosas. Que la organización elija lugares y horarios inadecuados para su defensa pública. Entonces, hay veces que de repente el lugar es incómodo, es caluroso, muy frío, o puede ser un lugar al aire libre y si uno no ha mandado a emplasticar su póster se puede dañar si llueve, o sea, ha pasado. Y que por lo anterior no se cuide su elaboración. Entonces, ¿qué recomendaciones generales
debemos tener para poder elaborar un póster? Primero, saber hacia quién estará dirigido. Por ejemplo, en la Spocato no está dirigido a pares científicos, generalmente está dirigido a la comunidad, a la comunidad en general. Entonces ya ahí no sería una comunicación científica, sino sería un producto para la divulgación científica. Entonces ahí tenemos que ver, como les digo, si es población general, estudiantes de pregrado, académicos, especialistas o investigadores. Tener una idea concisa de qué es lo que se quiere mostrar y enseñar, como les digo, a veces son trabajos muy extensos, que cuando son trabajos tan extensos, no los quemamos todos en un solo póster, sino que sacamos varias subinvestigaciones, ¿verdad? De repente un objetivo específico se convierte en el tema central para un póster. Y así no quemamos todo el trabajo en un solo producto, ¿no? Realizar un formato creativo con aspectos visuales llamativos que en conjunto no se saturen. Siempre hay que ser muy sobrios al momento de realizar un póster. Lograr un equilibrio entre el texto y las imágenes. Usar un lenguaje claro y expresar la importancia y relevancia del trabajo que se presenta. ¿Qué partes va a llevar un póster? Obviamente, para saber las partes que va a llevar un póster, tenemos que tener en cuenta cuál va a ser el tipo de trabajos que nosotros vamos a presentar en ese producto científico. Si va a ser un trabajo bibliográfico, como me los mencionaron muchos, que elaboraron carteles o póster a partir de investigaciones o trabajos bibliográficos que habían hecho previamente. Generalmente esos hablan sobre el estado actual de una temática relacionada con el tema de estudios. También podemos tener estudio de casos, que pueden ser casos clínicos, teóricos o prácticos. Y también trabajos de investigación sobre los resultados de un trabajo de campo o lo que llamamos una investigación original, que son las que tienen esta estructura. Me imagino que ya ustedes han hablado un poco de la estructura IMRD, que es la estructura que tiene que ver con introducción, metodología, resultados y discusión. Para los trabajos bibliográficos, ¿cuáles van a ser las partes que van a constituir esto? Obviamente el título, y siempre con el título va a ir acompañado de... Hay veces que los congresos te piden el título en español y su traducción al inglés. También nos van a pedir los nombres de los autores y sus afiliaciones. Y esto también va acompañado de un contacto, o sea, de un correo electrónico de contacto, ¿ya? Esto va a tener introducción, justificación o estado del arte o de la cuestión, el objetivo del trabajo que generalmente finaliza la introducción o también lo podemos colocar en otro ítem, método de localización, selección y evaluación de los estudios primarios, cómo se analizaron las fuentes, conclusiones y referencias bibliográficas. Obviamente, en los trabajos, en los póster, a veces no nos da chance de colocar todas las referencias bibliográficas, porque si nosotros hacemos una revisión bibliográfica, generalmente estas llevan como mínimo entre 30 y 45 referencias o más. Entonces, se ponen las más resaltantes o de repente puedes colocar una parte de las referencias y colocar un link o un código QR donde esté el resto de las referencias. Como segundo caso tenemos los estudios de casos. Entonces, ¿qué vamos a colocar allí? Vamos a colocar igual el título con lo que lleva todo lo que lleva el título, que sería el título, el título en inglés, si es el caso, los autores, las afiliaciones y el correo de contacto. La introducción, justificación y estado del arte, sobre todo cuando son casos clínicos con revisión bibliográfica, contexto de la intervención, caracterización del caso, objetivo del estudio, cómo se hizo la metodología de la investigación, descripción de los resultados, conclusiones y referencias bibliográficas. Y en cuanto a los trabajos de investigación, que serían los que provienen a partir de una investigación original,
Vamos a tener el título con todo lo que conlleva el título, introducción, justificación, marco teórico. En algunos los eliminan esa parte. Objetivo también puede ir, metodología, resultados, conclusiones y referencias bibliográficas. Generalmente no se coloca la parte de la discusión. Eso a veces se dice en el momento de que uno lo va a exponer. Entonces, en todo caso, cualquier modalidad debe tener la siguiente estructura. ¿Qué estructura vamos a tener? La que ya habíamos mencionado. ¿Y esta estructura a qué se les parece? De los tres tipos de trabajo que vimos anteriormente. ¿Alguien que me pueda decir? ¿A qué estructura iría esto? ¿Podría ser el trabajo de investigación? Exactamente, no podría ser, es la de trabajo de investigación. Entonces vamos a ir hablando de cada una de estas partes para profundizar en esos aspectos. Ya habíamos visto lo del título. El título debe reflejar el problema principal del estudio, como lo vemos acá. Debe ser un título que sea atractivo. De repente no es el mismo título que tú tienes en tu trabajo, porque de repente tenía que tener unas normas específicas. Hay que hacer un título que sea atractivo. También debe incluir la información personal requerida debajo de este. Autor, título, afiliación. Fíjense que en el título vamos a tener siempre un encabezamiento, que es lo que vemos acá, que incluye el título, autores e institución. El título, tienen que pensarlo muy bien. Debe ser específico, conciso y reflejar con exactitud el tema, pero ha de ser original y atractivo. Entonces, ahí nos ponen en un compromiso. No debe ser de más de 15 palabras. Yo creo que entre 15 y 20 estaría bien. Tratar de evitar utilizar abreviaturas o siglas. Obviamente, si son abreviaturas que son archiconocidas, como por ejemplo, em, la Organización Mundial de la Salud. MSP. Esas son ya, o OMS, que sería la Organización Mundial de la Salud. Ya esas son abreviaturas, o VIH, o SIDA, por ejemplo. Son abreviaturas que son archiconocidas. Entonces, tratar de, en lo mínimo, evitar las abreviaturas o siglas. Y evitar algunos títulos, frases hechas argot, títulos interrogativos, entre otras cosas. En cuanto a los autores, tenemos que ver también las normas del evento, ¿no? Porque a veces dice ponga el primer nombre y el primer apellido, o a veces dice coloquen nombres y apellidos completos, entonces ahí tenemos que ver eso. Y también en el ambiente científico, generalmente uno toma ya un nombre en específico como es conocido en el mundo científico, ¿no? No olvidar los criterios para ser autor. Fíjense que para poder ser autor de una investigación, uno tiene que cumplir con los criterios CREDIT. ¿Alguno de ustedes los ha visto, los criterios? ¿Sí o no? No, yo no. Exactamente. Ustedes tienen que, ahí búsquenlo por internet, ahí les va a decir qué tiene que haber hecho uno para poder ser autor, para tener la autoría de un trabajo de investigación. Entonces, lo que dice acá, diferenciar la autoría del agradecimiento. No porque alguien te haya ayudado en algo o haya participado en algo, va a ser autor, ¿ya? Por eso les digo que revisen los criterios CREDIT. Pautar la autoría antes. No es que de repente ha pasado. A la broma, yo estoy en este trabajo, nunca lo revisé. Nunca di mi consentimiento para que esto estuviera expuesto acá.
y eso puede tumbar un trabajo, ¿ya? O por lo contrario, tanto que trabajé yo, cumplo con 4 criterios credit y fueron incapaces, me volaron del trabajo. También ha pasado, chicos. Entonces, hay que estar pendientes. Siempre que se envíe un trabajo, sobre todo por lo menos en proyectos de investigación que tienen varios participantes, a priori se tiene que decir, bueno, tú vas a trabajar con este objetivo, tú vas a trabajar con este, tú vas a trabajar con tú vas a participar en este artículo va a ser primero expuesto en un congreso, luego va a ser enviado a la revista tal. Todo eso tiene que ser conversado de antes. Y generalmente no más de 6 autores. Y eso también va a depender, chicos, de la normativa que tenga la institución, la normativa que tenga el Congreso. Por eso les digo que de repente un proyecto grande se puede dividir en varias propuestas pequeñas para un póster. La institución, es lo mismo que afiliación. Siempre igual, es importante a la hora de nosotros buscar en los repertorios, ¿no? O en los repositorios. Puede ser interesante un logotipo. Ya vamos a ver dónde van colocados los logotipos. Hay instituciones que elaboran siempre los pósteres en un formato común. Eso tendrían que preguntar a la universidad si tiene algún formato común para la realización de los pósteres, o de repente por grupos de investigación tienen un formato común para reportar los pósteres. Y es opcional la inclusión de un correo electrónico de contacto, pero para mí no es opcional, es obligatorio. Obligatorio colocar, porque la idea es que nos conozcan, la idea es que la gente se pueda comunicar con nosotros. Sobre todo si vamos, por ejemplo, a congresos nacionales o internacionales, la idea es que la gente que quiera trabajar con nosotros, que quiera formar grupos de investigación, que quiera formar red con nosotros, pueda contactarnos. Y obviamente nosotros no vamos a estar 24/7 parados al lado de nuestro trabajo. Eso es imposible. Porque si no, ¿para qué fuimos al Congreso? ¿No vamos a ver las conferencias? Entonces, bueno, ¿qué debe haber en la introducción o justificación? Todo depende de las partes que también te haya señalado el evento, ¿no? Aquí se debe presentar en forma interesante y precisa el tema de trabajo. Presenta la descripción general del trabajo y su justificación. Puede incluir una imagen relacionada al tema y debe ser de máximo de 200 palabras. Recuerden que para que sea visualmente bueno nuestro trabajo, no podemos colocar demasiado texto. Por eso es que hablamos de las 200 palabras. Y aparte de que si colocamos el texto, tiene que ser lo suficientemente grande para que yo a 1 metro de distancia pueda leer fácilmente lo que está escrito en el trabajo. Aquí vemos diferentes maneras. En este caso estamos viendo el marco teórico. No todos los eventos piden marco teórico. De hecho, muy pocos lo piden. En cuanto a la metodología, tenemos que en esta parte se describen los métodos utilizados, pero no en detalle, no da chance de escribirlo en detalle. Se pueden utilizar diagramas del proceso que se siguió y un máximo de 200 palabras. También deben hablarse del diseño de estudio y las fases de la investigación. Cuando nosotros hablamos del diseño de estudio, hablamos de, según Sampieri, lo que nos dice que el diseño puede ser experimental, no experimental o cuasi experimental. También podemos hablar del enfoque del estudio, si es cuantitativo o cualitativo. Y también podemos hablar, indicar cuál es el alcance del estudio, si era exploratorio, descriptivo, correlacional, analítico o explicativo, y finalmente decirnos cómo hicieron el trabajo. Es decir, si fue un trabajo transversal o longitudinal. También se debe escribir brevemente la población y el tamaño muestral. Y las variables de estudio, cuáles fueron las variables dependientes o independientes. Hablar también del análisis estadístico y de las consideraciones éticas que se tomaron para poder realizar el estudio. Esto, si lo ven, aplica más para lo que es un póster de investigación.
porque obviamente para el póster de revisión bibliográfica no vamos a tener estos criterios. El de revisión bibliográfica solamente nos pediría cómo se recolectaron los artículos o las fuentes que van a estar dentro de la revisión. Los resultados. Los resultados describe brevemente los resultados, si son cuantitativos o cualitativos, que depende del enfoque que nosotros hayamos decidido. Bueno, aunque en el enfoque cuantitativo también podemos contar a través de frecuencia y porcentaje las variables cualitativas. Debemos destacar los resultados que responden a los objetivos de la investigación. Generalmente en los trabajos de póster no colocamos los objetivos específicos, sino que solamente colocamos el objetivo general. Incluye tablas o imágenes que se explican solas, y esta es la sección más extensa, porque ¿para qué hacemos nosotros un póster? Para nosotros dar a conocer los resultados de nuestra investigación. Aquí se va a seleccionar los datos más relevantes y relacionados con los objetivos de estudio. Preferiblemente la utilización de tablas, figuras y fotos. Las interpretaciones que nosotros generalmente tenemos en el trabajo escrito no las vamos a colocar en el póster. Para eso tenemos nuestro tiempo de exposición de 10 a 15 minutos para nosotros poder hablar de esas interpretaciones. Tiene que haber un justo equilibrio entre texto e imágenes. Las imágenes tienen que ser de muy buena calidad. Y el apartado principal es el apartado principal del póster y el de mayor extensión, porque como les dije, lo que queremos es dar a conocer nuestra investigación. Por último, tenemos las conclusiones. Fíjense que podemos tener las conclusiones tanto en texto como en imágenes, ¿no? Aquí dice que es lo que más se lee tras el título. Redactarlas con mucho mimo, es decir, muy bien, para que puedan entender qué fue lo que se consiguió con ese estudio. Deben ser objetivas y consistentes, con el objetivo del estudio y los resultados. Ahí la vemos. Las referencias bibliográficas no son obligatorias. Todo va a depender del evento al que ustedes estén yendo, ¿no? Por eso es que hay que tener en cuenta cuáles van a ser entonces las instrucciones para los autores. Debe ser de un formato deben seguir un formato específico. En el caso de las ciencias de la salud, ya ustedes saben cuál es el estilo de referencias bibliográficas y de citación que nosotros utilizamos. Otra cosa, en los póster no se colocan citas, sino solamente las referencias bibliográficas, ¿ya? Incluir solo aquellos recursos que hayas utilizado para desarrollar el trabajo y nunca deben pasar de más de 10. Por eso les digo, de repente ustedes pueden colocar 3 o 4 y colocar un código QR donde puedan encontrar las demás referencias que sirvieron para el desarrollo del trabajo. Ahora vamos a hablar un poco de cuando vamos a presentar el póster, de los aspectos formales, ¿no? ¿Qué se debe tomar en cuenta? Aquí tenemos que uno de los errores más frecuentes es comunicar demasiado, pero no, debemos hacerlo de manera breve. Un póster no es un manuscrito, para eso tenemos otro tipo de producto científico que va a ser la publicación científica. El contenido debe seleccionarse para ayudar a transmitir el mensaje, pero de forma sencilla. ¿Qué debe tener? Debe tener un esbozo inicial, espacial a partir de resumen, conocer el tamaño del póster. La medida estándar para los pósteres generalmente son 90 de ancho por 120 de largo. Lectura de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Ese debería ser vamos a decir, la secuencia para poder leer el póster. Destinar más del 60% de los apartados a la metodología y los resultados, porque es lo que nosotros queremos dar a conocer de nuestra investigación.
destinar más del 50% a imágenes, figuras, tablas y fotos, y es necesario un espacio en blanco que no esté sobresaturado. ¿Cómo deben ser las letras para la presentación del póster? No deben utilizarse solo letras en mayúsculas. Pareciera que estuvieran regañando a alguien cuando son solo letras en mayúsculas. Hay veces que los eventos piden que los títulos sean en mayúsculas. Mejor fuente sans serif, Arial, Helvética, Verdana que otro tipo de letras. Fíjense. Es mejor utilizar Arial que utilizar Times New Roman, por ejemplo. No utilizar más de 2 tipos de letras. Mejor letra normal y negrita que cursiva. Mejor utilizar colores para resaltar el subrayado y ojo con la justificación del texto. También tenemos que tomar en cuenta los colores. Utilizar colores de contraste, colores oscuros de letras sobre fondos claros y colores claros sobre fondos oscuros. Utilizar colores complementarios y ojo con los colores demasiado vivos o demasiado apagados. Entonces, a ver, yo voy a ir llamando acá para que me digan si son difíciles de leer o fáciles de leer. A ver, Talía. Talía, dime si la combinación rojo con lila es fácil o difícil de leer. Es un poco difícil de leer por el color. Aquí lo vemos, ¿verdad? Es difícil de leer. Muchas gracias, Talía. A ver, vamos con otra persona. Johnny, Urgiles. Sí, buenas. Johnny, dime, si celeste con verde claro, ¿es fácil o difícil de leer? No, ese está difícil de leer. ¿Verdad? Está muy difícil de leer. De hecho, las letras no se ven. A ver, vamos a ver. Ah, un voluntario, a ver. ¿Alguien quiere ver qué color le voy a decir? Bueno, no hay nadie. Karina, Buenas tardes. Ainahuano. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, Karina, dime si amarillo con azul, este que estoy colocando acá, ¿es fácil o difícil de leer? Siento que sí es fácil, aunque un poquito debería oscurecerse, pero sí se entiende, sí se lee. Y se ve, ¿verdad? Y vamos con un voluntario, a ver, ¿qué color me quiere decir de los que están acá? A ver, Joe, sigue por acá, no sé si sigues por aquí. No lo veo. A ver, Carolina Andrade. Dígame. Carolina, negro y verde, este que está aquí, ¿es fácil o difícil de leer? Sí, es fácil de leer. Es fácil de leer. Entonces, cuando ustedes estén en presencia de ponerse a hacer un trabajo de póster, tienen que verificar estas combinaciones de colores. Las imágenes, fíjense. Texto, figuras, tablas y fotos deben guardar armonía en cuanto a tamaño y tipografía y colores. Tienen que ser las imágenes de gran calidad y deben suponer al menos el 50% del póster. Por ejemplo, acá no se llevan el 50%, pero sí se llevan su 40%. Fíjense que es casi la mitad del póster, ¿no? Y debe primar, chicos, el buen gusto, el diseño sobrio pero atractivo. ¿Qué errores hay que evitar? Sí o sí cuando se presenta un póster. Tenemos que evitar un texto que sea difícil de leer. Póster demasiado lleno. Fíjense que hay muy pocas imágenes, ¿no? No representan el 50% del trabajo. Mala organización del contenido y apartados. Generalmente los contenidos pueden mostrarse así como se los estoy mostrando acá,
en extenso o así, en columnitas, ¿ven? Efectos que distraen la atención. Ya aquí no haya qué efecto más a ver. Y también las faltas de ortografía. En resumen, chicos, hay que conseguir realizar pósteres científicos efectivos en los congresos biomédicos. Pósteres que consiguen atraer la atención del congresista en 10 segundos. Y para ello deben tener calidad científica, ser inteligibles, legibles, organizados y sucintos. Entonces, es decir, que no es que la persona se canse de leer, sino que solamente de ver la imagen pueda entender si se cumplió o no el objetivo del estudio que está declarado allí. Vamos de nuevo con, creo que ya esto lo vimos, ¿verdad? Ok. Con profundización de los aspectos formales, ¿no? Ya en la práctica. El póster se elaborará por los autores, no solamente por la persona que lo va a defender. Que hay veces que los autores dejan el trabajo solamente para la persona que lo va a defender y no. La investigación es de todos y si todos son autores, todos deben participar en alguna parte de la elaboración del póster, siendo estos los responsables del diseño del mismo. Entonces, el póster deberá recoger la siguiente información, ya lo habíamos hablado, el título, los autores, nombres y apellidos, afiliaciones, logotipos de las entidades participantes y del evento. Y el desarrollo del trabajo a través de texto e imágenes. Entonces, fíjense, ya yo les había comentado que el tamaño generalmente es un tamaño estándar, ¿no? Que va a ser de 90 por 120 centímetros, 90 centímetros de ancho y 120 centímetros de alto. Los logotipos. Debe llevar el escudo del evento o el logotipo del evento en el lateral izquierdo, como lo vemos acá, superior del póster y el logo de la institución que está promoviendo, que está llevando esa investigación en el lateral derecho superior del póster. Los textos deben ser breves y significativos. ¿Con cuántas palabras dijimos que tenía que tener un título? ¿Cuántas De palabras 15 a dijimos? 20 palabras. Exacto, de 15 a 20 palabras. El tipo de letra debe ser clara, grande y legible. Tipos recomendados: Arial, Tahoma, Times New Roman, yo casi no lo uso, Trebuchet, Verdana me gusta bastante. Lo único que el Verdana se extiende mucho, a veces no cabe todo. El tamaño de letra tiene que generar un impacto visual. El título, fíjense, el título se tiene que ver a 2 metros de distancia y el cuerpo de las letras deben tener 1 centímetro de grosor. Entonces tenemos que buscar el tamaño de la letra que mida 1 centímetro de grosor. Se debe ir jugando con el tamaño de la letra. Fíjense que a veces es un poquito más complicado porque, bueno, estamos trabajando en PowerPoint, por lo menos yo, en un tamaño de 90 por 120. Entonces, no podemos ver exactamente cómo está quedando. Utilización cuidadosa de los colores. La elección de los colores no debe ser más de 3 colores, no es un carnaval, chicos. Fondos claros, letra oscura, fondo oscuro, letras claras, como ya lo habíamos visto anteriormente. Y debemos cuidar los contrastes. Yo sé que no somos, chicos, todos aquí diseñadores gráficos, pero no sé si ustedes han visto o han ido a congresos internacionales. Fíjense que los gringos y bueno, todos los que así ya son investigadores top, todas sus diapositivas son fondo azul con letras amarillas. Así son. O sea, ellos no se ponen a inventar que no, que voy a elegir este fondo de diapositiva y voy a elegir esta letra. No. Ellos siempre trabajan fondo azul, azul rey, así, eh, con letras amarillas. No se usan comillas en el título, a menos que el evento lo diga, pero generalmente no se usan comillas en el título y cada caja de texto debe no tener más de 10 líneas. Es decir, el acápite de introducción no debería tener más de 10 líneas, ¿ya? Y entre esas 10 líneas las 200 palabras que estábamos mencionando. No se subraya, utiliza la cursiva o también negrilla.
Cada tabla y figura debe tener su título según las normas. Las tablas tienen los títulos en la parte superior y las figuras tienen los títulos en la parte inferior. Se deben dejar márgenes entre las distintas partes y tener en cuenta la ley del 60-40. Hay que tener uso de elementos motivadores que capten la atención de la audiencia y como les dije, una imagen vale más de 1000 palabras. Entonces hay que tener tablas, gráficos, mapas conceptuales, ilustraciones que sean visibles a más de 2 metros de distancia. Y también tenemos que tener la adaptación al sentido habitual del barrido ocular. ¿Cómo es esto? El ojo humano tiende a leer de izquierda a derecha, a menos que seamos árabes, chicos, pero tiende a leer de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Por eso es que el póster debe tener esa secuencia lógica. Y ojo, mucho cuidado con la redacción. Las faltas ortográficas no van para el baile, vamos a decirlo así. No, hay que revisar, por eso no lo puede hacer una sola persona. Tienen que estar varios de los autores pendientes, porque bueno, a mí se me pudo haber pasado, pero de repente a mi compañero no se le pasó y lo que se le pasó a mi compañero no se le pasa al otro y así vamos depurando y que quede lo mejor posible el póster. Si se presenta el póster en un congreso, debe proveer la información del contacto, dirección de interés, página web, email. Pero bueno, lo más fácil va a ser el email, ¿no? Pueden también, como les dije, colocar códigos QR en el póster. ¿Qué aspectos prácticos finales debemos tener en cuenta para nosotros presentar? Bueno, ya elaboramos el póster, seguimos todas las normas del evento. El póster va a ser presentado de manera física, es decir, vamos a tener que llevar el cartel. Entonces, primero tenemos que tomar en cuenta cómo vamos a transportar el póster, porque siempre es engorroso. Dígame si toca un viaje internacional andando por todo el aeropuerto con el bendito póster. Esos pósteres han viajado, se han perdido. Imagínense que por eso ya vamos a hablar de la copia. Entonces, algo que siempre engorroso, que conlleva 1000 anécdotas, de verdad que todo ha pasado con esos póster y que se puede evitar con el póster electrónico, pero todavía no todos los eventos científicos tienen la opción de póster electrónico. De hecho, en Estados Unidos, yo creo que el 80% de los congresos todavía utilizan póster físicos. Y allá generalmente los presentan de manera horizontal. Fijación del póster. Toda una aventura. En demasiadas ocasiones es un estrés y es totalmente cierto. Se supone que el evento tiene que proveer todo el material necesario para nosotros poder ajustar nuestros trabajos. Lo habitual es que haya material en el Congreso para su fijación, pero siempre, chicos, lleven ustedes su propio material, porque muchas veces no es proveído o de repente solamente tienen 5 cintas adhesivas para 200 personas que están colocando sus pósteres al mismo tiempo. Entonces, no tienen la capacidad y es preferible si uno lleva su material, es mejor. Siempre tienen que tener una copia de seguridad de ese cartel. Ay, no, el congreso fue en Colombia. ¿Dónde está el póster? Ah, pero tú no lo tenías. No, yo lo tenía. ¿Y qué pasó? Se quedó en el avión. ¿Qué va a hacer el avión con el póster? Nada, pero ustedes sí lo necesitan. Entonces, tienen que tener más de una persona en la nube ahora, o en una memory, o en el celular, donde ustedes quieran, pero tienen que tener una copia de la versión final del documento. ¿Para qué? Para evitar la ley de Murphy, chicos. Tienen que tenerlo en un pendrive, en una memory, copiar en la nube, en el correo de la mamá, del papá.
del novio, de quien ustedes quieran, pero tienen que tener una copia de seguridad de esa información. Copia para distribuir. De repente ustedes quizás puedan hacer una versión más corta o la misma versión en el caso de que alguien se los pida, porque les pueden decir, me gusta mucho tu investigación, me podrías dar una copia o qué puedo hacer para obtener la publicación, porque generalmente los pósters son parte de publicaciones más grandes, entonces ya está publicado. ¿Dónde puedo acceder a los datos? Entonces, es bueno tener entonces los resultados para poderlos enviar. ¿Y qué se hace con el póster al fin del Congreso? No, no se vuelven manteles, chicos. No se vuelven cortinas. Tenemos que, si nosotros, por ejemplo, tenemos un laboratorio dentro de la universidad, de repente al cual pertenezca nuestro trabajo, generalmente los últimos pósters siempre se van renovando como una cartelera de póster y se van colocando los últimos, ¿verdad? Que se van exponiendo para que la gente que vaya llegando al laboratorio o a la oficina pueda verlos, ¿no? Entonces, ¿qué se hace con el póster? Hay muchas opciones. Se abandona en el propio recinto, ¿que para qué? Se lleva a casa y se guarda en el baúl de los recuerdos, ¿qué va a hacer allí? Se expone en los pasillos o despachos de nuestros servicios, por ejemplo, si es un servicio de pediatría allí, sino qué hacer con la investigación científica, tiene que darse a conocer. Entonces voy a dar unos ejemplos de póster. Fíjense, aquí tenemos dos ejemplos que las imágenes, como las estiré, se pixelaron. Pero de estos dos chicos, ¿cuál creen ustedes que sería el póster que ustedes eligieran para leer? ¿El primero o el segundo? El segundo. Nuri dice que el segundo. ¿Quién más está de acuerdo con Nuri? Sí, yo también creo que leyera antes el segundo que el primero. Johnny también. María dice también que el segundo. ¿Alguien más quiere dar su opinión? ¿Alguien más? Igual creería que el segundo, ya que se encuentra justificado y en orden. Muy bien, Karina. Muchas gracias. Entonces, fíjense que el primero definitivamente era un mal ejemplo, estuvieron bien. El color del título del póster y de los títulos de las secciones no tienen contraste con el fondo y no se leen bien. El fondo del póster no tiene buena resolución y aparece pixelado y distrae. La tabla es muy grande, la fila de encabezamiento no parece que esté en la tabla y está desestructurado. Fíjense que las secciones están desordenadas y puestas unas encima de la otra. No siguen como que el esquema como los dos ejemplos que di, ¿no? O así todo horizontal o por columnas, ¿no? No queda claro si este destacado pertenece a materiales y métodos o a resultados. Es imposible leer la letra blanca sobre el fondo claro. Por ejemplo, el gráfico no se entiende porque hay números por encima y por debajo. No figura el contacto de la autora del póster, entonces, ¿cómo la vamos a contactar si de repente, a pesar de todos los desastres que hay, nos interesa el póster? Ahora, porque este sí es un buen ejemplo, fíjense. El título es claro y resume la conclusión del trabajo, no es demasiado largo y se lee claramente. Hay un buen contraste de colores y se puede leer claramente a 2 metros de distancia. Las secciones están bien ordenadas y claramente diferenciadas con este cambio de color. La tabla es clara y no es extensa, se puede leer claramente y sería mejor no marcar la parrilla. La leyenda permite saber qué valores se representan. Los márgenes del póster y el interlineado invitan a leer el póster por no verse sobrecargado. Los gráficos resumen los resultados y contienen la información necesaria para ser entendidos. El fondo del póster es el del póster, por lo cual quedan bien. Y están integrados en el póster y no estresa visualmente su lectura.
Los objetivos y la conclusión son breves, remarcan la información importante y están destacados en la estructura del póster. Y no figura el contacto del autor del póster, tampoco encontramos las referencias ni agradecimientos, pese a ser opcionales, son una buena herramienta, como siempre les digo, para que los lectores puedan ampliar la información. Entonces, este es un buen ejemplo, pero a pesar de que es un buen ejemplo, no es perfecto. Ahora, vamos a la parte práctica, chicos. Creo que igual estamos con buen tiempo. Nada más me pasé 5 minutos, que fueron los 5 minutos que nos retrasamos. Entonces, fíjense que qué herramientas podemos trabajar para realizar el póster. Lo podemos trabajar en otra herramienta de Microsoft, que es el Publisher, que creo que ya no se usa tanto. Antes era lo que utilizábamos para hacer trípticos o algo. El PowerPoint, que como yo soy de la vieja escuela, entonces ese es lo que uso yo. El Canva, que es de ustedes. Y el Pictochart, que de verdad casi yo, bueno, nunca he usado. Entonces, lo primero que tienen que ver, chicos, es hacer un diseño previo. Para hacer un buen póster, ¿qué se necesita? Tiempo. No lo van a hacer un día antes del congreso. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen eso un día antes del evento, sobre todo si, por ejemplo, el evento es en la misma ciudad, y eso pasaba en mi ciudad, por ejemplo. No habían tantas empresas en ese tiempo para imprimir los pósters y eso se hacían unas filas interminables que podías terminar a las 11 de la noche allí. No me puedo acordar cómo se llamaba la empresa, pero allí esperando que se imprimiera el bendito póster. Por eso no trabajen a última hora. Ya yo aprendí mi lección, no trabajen a última hora. Aquí en Cuenca, pues no creo que haya tanto problema porque aquí hay varias opciones. Pero si el congreso es aquí en la ciudad de Cuenca, créanme que van a encontrar cola. Van a encontrar tráfico allí, la gente queriendo imprimir. Claro, cuando yo presentaba muchos pósteres, yo creo que esas impresoras tampoco era que eran muy, muy rápidas. Entonces. Antes de comenzar, crear un borrador en papel. Pero bueno, eso creo que ya no es tan necesario. Con tal de que ustedes vayan anotando o vayan, si tienen el trabajo escrito, ¿verdad? Vayan entonces subrayando o haciendo con resaltador qué es lo que quieren que vaya en el póster, ya con esa es ganancia. Ahora, ¿cómo preparar el póster utilizando PowerPoint? ¿Qué es lo que yo les voy a enseñar? Ustedes apliquen eso a Canva, porque pues es prácticamente lo mismo. Pero por ahorita les voy a pedir a todos que abran PowerPoint. Me avisan entonces cuando todos tengan abierto por aquí en el chat. Me avisen cuando todos tengan abierto el PowerPoint. Y también, si les es posible, vayan abriendo. Los que me dijeron que sí habían presentado póster, vayan abriendo sus póster y vamos evaluándolos. A ver con qué cumplieron, con qué no cumplieron. No vamos a juzgar a nadie. Es solamente, vamos a decir, como dice el Reel o el TikTok, hablamos y no juzgamos. ¿Cómo era? Ustedes saben. Escuchamos y no juzgamos. Exactamente, eso mismo. Vayan abriendo sus póster para que nos muestren y vamos a ver si son una buena opción o si no eran tan buenas opciones, porque se supone que en ese momento no tenían todo el conocimiento que tienen ahora. Entonces, ¿ya me avisaron si tienen el PowerPoint abierto? No veo a nadie que me haya escrito. Nuri ya me escribió que sí. Nuri fue mi alumna en primero A. Nuri, ¿ya por qué ciclo vas? Ya vamos a quinto. A quinto, wow. ¿Cómo Sí, pasa el tiempo, ah? sí, la verdad que sí. Y sí vi la novela. ¿Cómo era que se llamaba que me recomendaste?
Ferijá. Chévere. Qué chévere. A ver, María Cielo también ya lo tiene abierto. ¿Qué más? A ver, chicos, ustedes están aquí porque quieren aprender. Yo nada más les estoy pidiendo que me digan si abrieron o no abrieron el PowerPoint. No es nada del otro mundo. Respondan, por favor. Madeleine ya respondió, María Rodríguez, Johnny, Karina. Bueno, yo aspiro y espero que los demás estén aquí. Ok, ¿cómo preparamos un póster utilizando PowerPoint? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tienen que hacer ustedes, chicos, es abrir el PowerPoint, que eso ya lo tienen, ¿verdad? Entonces, check, ya lo tenemos. Ahora, lo primero que vamos a hacer es seleccionar diseño de diapositiva y tamaño de diapositiva. ¿Ya están allí? Entonces, vamos a darle a diseño y vamos a personalizar el tamaño de la diapositiva. Abran sus micrófonos y me dicen que sí o no rápido, porque si me pongo a esperar que escriban en el chat. Sí, sí, está bien. Sí, Sí, Ok. Entonces, cuando abran esa parte de personalizar el diseño de la diapositiva, ustedes se van a ir a tamaño de la diapositiva, van a colocar personalizado y allí vamos a colocar 90 centímetros de ancho y 120 centímetros de alto. ¿En qué orientación lo van a colocar? Lo van a colocar en vertical. Diapositivas en vertical, notas, documentos y esquema, todo en vertical. ¿Ya? Y es muy importante que se realice esta configuración según lo indicado y que se realice desde el comienzo, porque si ustedes comienzan a hacer el diseño en una diapositiva normal, no les va a quedar el tamaño, de repente las letras se van a ver gigantes. Entonces, esto lo tienen que hacer al principio, ¿ya? Ok, ¿todos lo hicieron? Sí. Ok. Entonces, vamos a ir ahora a diseño de la diapositiva, pero el que está como que en la página inicial. Y vamos a seleccionar que solo el título. ¿Por qué necesitamos esa de solo el título? Para que ya nos tenga el encabezado listo, ¿ya? Y tengamos la disposición de en dónde va a estar el título. Hay veces que los congresos nos dan un póster template, es decir, que vamos a tener entonces un, vamos a decir, una lámina como creo que me pasó alguien de acá de elemento, ¿no? Ese se puede utilizar. Si no, continúa con ese de seleccionar solamente el que dice solo el título. ¿Ya lo tienen? sí, Ok. Pulse dentro del recuadro que dice haga clic para agregar el título y luego seleccionen este tipo de letra que es una de las mejores para trabajar, que se llama Arial y 120 como tamaño de la letra, que es bastante grande. Yo creo que a partir de 50, 60 ya pueden trabajar. Y coloquen título para taller teórico práctico de elaboración de póster científico, como para practicar. Entonces, tamaño y tipo de letra sugerido, fíjense. Para el título del póster, entre 120 y 160 Arial en negrita. Autor y afiliación, recuerden que el título tiene que verse a 2 metros de distancia. De 64 a 84.
Puede ser otro tipo de letra. Recuerden que podemos tener hasta 3 tipos de letras en un póster, ¿no? Puede ser de 6484, Treuchet, MS en negrita, encabezamientos 58 a 73, Treuchet en negrita. En los encabezamientos de cada sección, allí de repente podemos poner también un recuadro de otro color diferente al fondo, ¿verdad? Para hacer contraste y poder resaltar entonces los encabezados. Texto, 42 a 46, que puede ser en Times New Roman o otro tipo de letra. A mí no me gusta tanto Times New Roman para esto. Comics, me gusta Calibri también. Figuras y leyendas de 30 a 34, Times New Roman, otro tipo de letra. Y referencias de 20 a 24, Times New Roman, otro tipo de letra. Dichos tamaños sugeridos dependerán también del tamaño del póster y también de la cantidad de información que nosotros queramos colocar. Ok, escribe el título del póster y para cambiar el color, coloque de la letra, pulsar el botón del ratón y seguidamente colocar las fuentes, el botón derecho. Bueno, pero ya esas son cosas que ustedes saben, ¿no? Son tácitas. Haz un borrador con las secciones que vas a incluir en el póster. Distribuye el espacio adecuadamente para insertar cuadros de texto. Para insertar cuadros de texto, ya ustedes saben que se van a insertar y van al que tiene la A y las letritas, que es un cuadro de texto, y ahí ustedes agregan. Esas son cosas que ya ustedes conocen ya sí o sí. Para incluir un color en el cuadro, pulse dentro del espacio una vez creado y luego pulse el botón derecho o también le pueden dar en la sección de arriba para cambiar el formato de la forma, el color, el sombreado, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Aunque yo antes de eso ya le he cambiado el fondo, ¿no? Para saber si de verdad hay contraste entre lo que yo estoy haciendo y las letras y el color del cuadro donde estoy colocando eso. Para cambiar el color del fondo, denle clic al botón derecho. En el fondo, busca formato de fondo y ahí ustedes pueden incluso agregar imágenes, que no es tan bueno. Bueno, todo depende de qué. Ya yo ahora les voy a mostrar algunos ejemplos. Pueden insertar imágenes, allí en insertar imágenes, pero bueno, generalmente a nosotros no trabajamos así tan a pie en el PowerPoint. Lo que hacemos es copiar y pegar y ya. Traten, chicos, de utilizar imágenes que sean sin derechos de autor. Si no son imágenes creadas por ustedes, que sean imágenes sin derechos de autor. Pueden colocar en Google, búscame una imagen sin derechos de autor de un hombre obeso. Entonces, bueno, ya les va a buscar una imagen sin derechos de autor de una persona con obesidad. O de repente pueden ser los gráficos, las figuras que ustedes están queriendo colocar. Y bueno, chicos, ya con esto les doy las gracias por haber asistido entonces a esta presentación. Espero que les sea útil para posteriormente ustedes lograr presentar buenos pósteres científicos, sepan qué información tiene que ir. Y bueno, cualquier cosa, si se les presenta alguna duda y están por acá por la U, pueden buscarme en mi oficina. Muchos saben dónde queda, pero bueno, les recuerdo que es la oficina 103 del Departamento de Investigación. Entonces, bueno, por su atención, muchas gracias. Ahora quiero ver los pósters de las personas que ya han realizado póster para que entonces los podamos observar. Dime. Pascal. Primero, o sea, no, el, ya, el póster se hace de alguna revisión bibliográfica, por ejemplo, ¿ya? Ujú. Pero ¿se basa solo en esa revisión bibliográfica o hay que también igual ver otras fuentes que avalen como esa investigación? A No sé si... ver, cuando ustedes hacen una revisión bibliográfica, eso ya por sí es un producto científico, ¿no? Ustedes, para poder hacer esa revisión bibliográfica, ustedes debieron consultar muchísimas fuentes y debieron entonces establecer
un texto escrito donde ustedes respondieron a la pregunta de investigación y ustedes desarrollaron el esquema que ustedes habían dicho. Obviamente, dentro de esa revisión bibliográfica van a haber fuentes, que son las que van a validar el producto final, que era lo que estaba en esa revisión. ¿Ya? O sea, tu De todo lo que revisión está dentro. está basada en otras fuentes. Ya. ¿Ya? Que tú hiciste esa compilación para dar un conocimiento, o sea, recopilar un conocimiento que ya estaba escrito. Entonces, para poder hacer un póster, tú no vas a hacer el póster de una vez, sino que para poder hacer el póster, tú primero tienes que tener el texto escrito, tienes que desarrollar esa investigación, terminarla, para luego entonces presentar la manera de póster. Pero les digo, en casi ningún evento científico como tal, a menos que sea el Espocato o algo que estemos haciendo nosotros aquí interno, ¿no? Se permiten las revisiones bibliográficas, pero generalmente en los congresos no se van a permitir revisiones bibliográficas, sino revisiones sistemáticas. ¿Por qué revisiones sistemáticas? Porque las revisiones sistemáticas son reproducibles. Es como si estuvieran haciendo un artículo de investigación, un artículo original, pero en vez de pacientes, sus fuentes van a ser otros artículos científicos. En cambio, la revisión bibliográfica no es reproducible. Entonces, está en un nivel muchísimo más bajo en cuanto a la validez de un producto de investigación. En el nivel más alto están las revisiones sistemáticas, que pueden ser revisiones sistemáticas de la literatura o metaanálisis, que son cuantitativos. Entonces, no sé si respondí tu pregunta, Nuris. Nuri. Sí, está bien. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Doc, muy buenas tardes. Yo tengo una duda. Dime. ¿Cómo es? Ya, nosotros estábamos haciendo como la base de un póster científico para un congreso y Ujú. dentro de los autores nace mi duda porque nosotros habíamos colocado no todos los nombres de los autores, sino más bien el primer apellido de ellos, la inicial, a más de ello la afiliación y el ORCID, pero no pusimos el correo electrónico de los mismos, o sea, de cada uno, sino del autor con quienes nos comunicaríamos inicialmente para dar a conocer cualquier situación con respecto al póster Eso y está también el bien, contacto. colocar de uno solo está bien. Ah, Puede ya, ser, generalmente se coloca el de la persona que va a exponer el póster. del expositor. Ujú. Entonces, O, sí, ¿por qué se coloca ese? Porque es el que se inscribe en el Congreso, el que ah, ya. está dentro del Congreso, el que va a asistir a exponer. Hay más posibilidades de que tengan un contacto directo con esa persona. Ahora, lo de los autores, eso va a depender del evento. Cómo les diga el evento que ustedes van a presentar a los autores de los pósters, ¿ya? Eso es todo. O sea, ahí incluso lo del ORCID también depende del evento. Si el evento no le solicita ORCID, no hay que colocarlo. Ya listo, doctora, muchas gracias. Ujú. ¿Alguna pregunta adicional? A ver, ¿quiénes son los valientes que me van a mostrar sus póster? Todos tenemos curiosidad, ¿cierto? Queremos verlos, si los tienen a la mano. Mientras tanto, yo me voy descargando póster que ya yo he realizado para que también los juguemos. Bueno, no los vamos a jugar en realidad, para que también los evaluemos, a ver qué tal. Déjenme compartirles pantalla. Fíjense, este era un póster que iba a ser presentado de manera electrónica. ¿Qué quiere decir esto? Cuando son presentados de manera electrónica, bueno, ustedes chicos veían todo lo que tiene que ver con
un póster de manera física. Después que ustedes terminan el póster en PowerPoint, ustedes van a agrupar todas las imágenes. Y después que agrupen todo lo que está allí, le van a dar a guardar y lo van a guardar en formato JPG, porque así es que lo van a mandar a imprimir, en formato JPG. En formato PowerPoint, muy difícil que se los impriman. Tienen que guardarlo en formato JPG. Y cuando son para presentaciones en electrónico, generalmente los piden en formato PDF, ¿ya? Esto iba a ser presentado en el congreso, en un congreso estudiantil, que yo estaba trabajando con unos estudiantes allá. Fíjense que estamos hablando de alteración del perfil lipídico en individuos diabéticos tipo 2 con síndrome metabólico respecto a la presencia del polimorfismo más 45 TG del gen adipocú. Fíjense que tenemos un buen contraste en cuanto al fondo, ¿no? Tenemos el título, se puede ver, se veía a una distancia. Tenemos también los encabezados de cada sección. Fíjense que cada sección, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Yo creo que hasta 15 líneas podemos colocar, pero no más, no más de eso. Vamos de izquierda a derecha. Fíjense que tenemos la introducción, el objetivo, los materiales y métodos y los resultados. ¿Cuánto se llevan los resultados, chicos? Aproximadamente como un 50% de el texto del póster, ¿no? Tenemos acá la tabla número 1. Los números son perfectamente identificables. La tabla número 2, aquí vemos que era lo que queríamos demostrar. Sí había una relación significativa entre la presencia del polimorfismo y los triglicéridos, la alteración de los triglicéridos. En este caso, fíjense que era un protector, porque los triglicéridos de los pacientes que tenían el polimorfismo era más bajo. También tenía relación con la edad, con el colesterol, y todo es más bajo. Entonces, sugieren que la presencia de los ejerce un efecto protector en los individuos portadores, evitando así la aparición de alteración en el perfil lipídico en los portadores de este polimorfismo. Entonces, y vemos la bibliografía, solamente 3 que eran los artículos más resaltantes. ¿Hay discusión? No, en este caso no había marco teórico. ¿Cuál es el fondo? Un fondo abstracto, pero que nos permitía igual observar creo que era un gel de agaroso. Nos permite entonces observar el texto. ¿Qué le cambiarían, chicos, ustedes a este póster? Tal vez si no bien los bordes, pero como el color de los bordes de los que tienen, como que son muy fosforescentes, en mi opinión. Puede ser, sí, está bien. ¿Qué más? Tal vez sintetizar la información y ponerla de forma como que sea más llamativa. Bueno, ya está bastante sintetizada, pero sí, es válido. Este artículo lo publicamos en una revista Q1. Se publicó pueden buscarlo ahí en internet, en inglés, en una revista FMIL Research. Se publicó este estudio. Bueno, obviamente muchísimo más extenso, pero esto solamente era una partecita, solamente con el perfil lipídico. Tal vez revisar un poco más la ortografía, por ejemplo, en objetivo que es determinar con la D mayúscula y Ajá. al final el punto y así. Sí, está muy bien. Ve, yo no me había fijado, y esto ya fue presentado hace años. No me había fijado de esa de minúscula. Muy bien, muchas gracias. A ver, ¿algún otro póster que quisieran ustedes presentar, que quisieran ustedes que veamos? Déjenme ver si consigo otro por acá.
¿Sí lo pueden ver? Sí, doctora, sí se ve. Este no estaba terminado, ¿no? Esto fue un preliminar, pero igual quiero que lo juzguen. Bueno, que lo evalúen, perdón, que no estamos juzgando. Este creo que también era para presentar en electrónico. El título era Variante alélica RS4253778 del gen PPR alfa como factor de riesgo para síndrome metabólico en pacientes esquizofrénicos tratados con clozapina. En este caso, el Congreso sí pedía resultados y discusión, por eso se colocaron resultados y discusión. Introducción no pedía el objetivo, por eso no se colocó. Materiales y métodos. Resultados y discusión, que aquí es donde creo que ustedes van a ver más errores, pero fíjense que se lleva como el 60% de todo de todo el trabajo, ¿no? De todo el póster. Y conclusiones y recomendaciones y referencias bibliográficas. Entonces, a ver, chicos, ustedes que son súper críticos, díganme, ¿qué ven? ¿Qué falta? Hay algo que falta que es crucial en el título. Como este era un preliminar, por eso se los pongo. ¿Pero qué falta? Para contactar un poco más a los autores, como algún Exacto, correo. falta el contacto de los autores. ¿Qué más falta? Faltan las afiliaciones. No sé si se dieron cuenta que faltan las afiliaciones. No sabemos en dónde trabaja esta gente. No sabemos en dónde se hizo el trabajo. Si nos ponemos a contar el número de líneas de cada apartado, creo que sí está bien. Ahora, ¿qué me dicen de las tablas, chicos? ¿Qué me dicen de las tablas? Doctor, ves un poco de orden porque, digamos, en la tabla uno y 2 como que está muy cerca y no sabemos básicamente si es que el texto que está en la parte superior izquierda a cuál pertenece, como que algo, como nos decía usted, tenemos la costumbre de leer de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, bueno, Muy tal vez bien. eso. De repente poner como un llamamiento de que este comentario va para acá, de que este comentario va para acá y de que este comentario va para acá. Muy bien, Johnny. Quizá la tabla También, 3 está muy grande. exacto. Pero bueno, esa tabla no había manera de reducirla. Ahí sí tuvimos que cometer ese error, porque no había manera de reducir. Y bueno, la imagen, bueno, cuando se imprimió, después al final que corregimos algunas cosas que no están aquí, sí se vio bien, se vio bien. O sea, se entendió lo que quiso. Bueno, no me acuerdo si este fue electrónico, creo que este fue electrónico. Pero sí, el televisor era lo suficientemente grande para que se viera bien. Este es un trabajo que no ha sido publicado todavía. Tenemos que publicarlo todo. Y bueno, las conclusiones y obviamente las referencias bibliográficas siempre van a ir en letra pequeña. Pero igual, cuando uno lo imprime a 120 centímetros, se ve bien. Entonces, bueno, creo que ya con esto, chicos, podemos ir terminando, a menos que ustedes tengan alguna inquietud, alguna duda, que necesiten algo. No sé, Daniel, si tienen
¿Algún comentario? Más que, bueno, un comentario sería más para, como agradecimiento y un poquito de despedida y también agradecer a los participantes presentes. No sé Listo. si podemos dar paso Entonces, a esa parte, esperando tal vez que los presentes tal vez tengan, como usted comentó, doctor, alguna duda o alguna opinión sobre todo lo que vimos en el taller. ok, chicos, hagan la reacción de su preferencia y con eso cerramos entonces la actividad. Bueno, mientras reaccionan los chicos, pues agradecerle de antemano, doctora. Para nosotros es un placer haber podido contar con su presencia durante esta charla. Igualmente a las personas que nos acompañaron el día de hoy, pues les agradecemos de igual manera. Esperamos que la ponencia haya sido de su agrado y les sirva de utilidad. Asimismo, bueno, después les vamos a pasar lo que sería un drive en el cual se van a subir los postes científicos. Van a tener hasta el día de mañana en la noche para poder subirlo. Y el día de domingo, pues se estaría realizando lo que es la retroalimentación respectiva. Pues con todo lo antes mencionado, nos despedimos y esperamos su participación en una próxima ocasión. Le reiteramos un agradecimiento, doctora, por su excelente ponencia e igual a los chicos por haber asistido a la misma. Bueno, muchas gracias, chicos, por la invitación y espero de verdad que todo lo que vimos el día de hoy pueda ser aprovechado y que, bueno, entre algunos de los que están aquí en el próximo evento que se vayan a presentar esté el póster ganador. Entonces, les deseo muchos éxitos, chicos. Hasta luego, que estén muy bien.